Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Séquito de la Papa Juana, un podcast donde hablamos de mujeres y sus historias que quizá nos contaron mal. Hoy estamos aquí con ustedes y como cada semana, Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Damaris. Hola, me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Yay. Y yo, Amaranta. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de una mujer de la que seguramente ya han escuchado, pero quizá no saben su historia completa. Y ella es Juana de Arco. ¡Bravo! ¡Aplausos! Pero para entender la historia de Juana, creo que primero tenemos que hablar del crossdressing. Tun, tun, tun. ¿Qué es el crossdressing, Amaranta? Cuéntanos. Ilústranos. En español se ha traducido como el transvestismo, pero por las implicaciones y connotaciones contemporáneas que tiene, algunos textos deciden no traducirla y dejarlo como crossdressing, y pues por eso creo que es mejor que sigamos diciendo crossdressing. Además el transvestismo a veces se estudia como algo psicológico y pues no vamos a irnos por ahí el día de hoy. Entonces, el crossdressing era o estaba muy presente en la literatura medieval. También pasaba en la vida real, pero pues es difícil saber cuándo es real y cuándo no. No se sabe, a lo mejor algún día lo sabremos, no lo sé. Pero pues se menciona muchísimo en la literatura medieval, aunque era un pecado castigado por la iglesia. Es interesante porque en esos textos hay una clara diferencia entre las mujeres vistiéndose de hombres y los hombres vistiéndose de mujeres. En algunos cuentos medievales, las mujeres se vestían de hombres para escapar de la persecución y se hacían monjes. Pero en los cuentos donde habla sobre los hombres vistiéndose de mujeres, más bien se hacía como para ridiculizarlos y son pues textos cómicos. Hay un caso donde los hombres se vestían de mujeres para acercarse a las mujeres y poder conquistarlas. Entonces pues es totalmente diferente para lo que lo hacían los hombres y para lo que lo hacían las mujeres. Yo siento que el crossdressing lo debieron inventar las mujeres, ¿sabes? O sea, porque pensando en las necesidades de hombres y mujeres como para hacer crossdressing, creo que las mujeres siempre tuvieron como bien clara esta perspectiva de que, ok, si quiero, no sé, ir a la universidad, si quiero trabajar en ciertas cosas, si quiero tener como un terreno por mi cuenta, entonces tengo que vestirme como hombre para que me den esos derechos. Pero, o sea, siento que los hombres, por los ejemplos estos que nos estás diciendo, pues siempre lo han hecho solo para, pues como una forma de burla, ¿no? De diversión, de a ver qué se siente y pues no sé, eso es como mi teoría sobre por qué es probable que las mujeres hayan inventado el crossdressing y no los hombres. Pero pues no sé. Pues tiene muchísimo sentido, yo siento. Yo también, la verdad. Pero bueno, síguenos contando el chisme medieval. Pues hay muchas historias, les digo que no se sabe cuáles son verdaderas, cuáles no, algunas se toman como leyendas y así, pero pues tenemos varios nombres. Por ejemplo, está Teodora de Alejandría, que se vistió de hombre para convertirse en monje en el siglo V en Egipto. A Marina del ahora Líbano también se vestía de hombre, se hizo monje con sus hermanos y se cambió el nombre a Marinus. Hay un romance francés del siglo XIII en donde una niña es criada como niño para convertirse en caballero y poder heredar, ya que pues en este romance el rey había dicho, el rey que es de Inglaterra, porque la historia es en Inglaterra, había dicho el rey que las mujeres ya no podían heredar, no podían poseer nada y pues ya. Entonces pues los papás de esta niña, para protegerla, pues la criaron como niño. También está la historia de Hildegund del siglo XII, que también vivió bajo el nombre de Joseph porque su mamá murió. Es muy interesante. Después su papá, para protegerla, la vistió de niño y entonces después murió su papá y entonces pues ella se las tuvo que arreglar solita y pues llegó hacia Alemania vestida de niño. Y entonces vivió muchas aventuras, es muy interesante. La iban a encerrar, luego la iban a matar, la acusaron de robo, un montón de cosas, hasta que se salvó y entró a la orden del Cister, en donde pues se hizo monje. Y solo se enteraron que era mujer hasta que murió.
estas historias eran muy comunes de monjes que cuando morían descubrían que eran mujeres. Eso está súper extraño, ¿no? O sea, a mí se me hace rarísimo que neta ningún hombre se haya dado cuenta de que era una mujer. Porque, o sea, siento que había varios casos que no nada más era como algo aislado que sucedía, sino que las mujeres siempre tuvieron esta idea de como de, como que no puedo hacer esto, te voy a demostrar que sí puedo. Pero no sé, o sea, me llama la atención. Siento que igual me estoy divagando, ¿no? Porque yo no viví en la Edad Media, claramente. Pero me parece extraño que no se hayan dado cuenta de que eran mujeres. O sea, Exacto, o sea, solo porque se vestían como hombres, ellos ya decían como, pues son hombres, ¿no? O sea, porque, no sé, o sea, tal vez los estereotipos que tenían eran muy marcados hacia la ridiculización y cuando veían a alguien inteligente que se vestía como hombre, decían como, pues sí, o sea, ¿por qué sería mujer? Las mujeres son tontas. Sí, tiene mucho sentido eso, porque además es lo que dicen, o sea, cuando un hombre se vestía de mujer, como que se ridiculizaba y se hacía menos, pero cuando una mujer se vestía de hombre, era la cosa como muy grave, porque pues las mujeres siempre las veían como tontas y como ahí, como de segunda, ¿no? Entonces que una mujer fuera tan inteligente, para hacer todo lo que hacía y además para engañar a los hombres y hacerles creer que también era un hombre, o sea... Yo creo que quizá hubo más casos que de los que no sabemos por pura pena de los hombres por haber sido engañados. Porque esto nos lleva a... Están listas y listos quienes nos escuchan para enterarse por qué este podcast se llama El séquito de la Papa Juana. creo que es momento de revelarlo. Me siento preparada para este momento. Muy bien, amiga. Les voy a contar esta historia. En inglés se llama Pop Joan y pues se traduce como popisa. Pero aquí nosotras, siguiendo el ejemplo de las poetas que ya no se dicen a sí mismas poetisas, sino poetas, pues decidimos decirle Papa Juana. Entonces, este es el séquito de la Papa Juana. Les vamos a contar quién fue la Papa Juana. Se cree que en el siglo IX una mujer, pues... era muy brillante, se hizo pasar por hombre y entonces empezaron a admirarla, pero bueno, creyendo que era hombre, hasta que logró llegar a ser papa. Y hay muchas historias sobre esto, otra vez no se sabe si es real o no. Y algunas leyendas dicen que pues ella tenía un amante y por eso se embarazó, pero otras dicen que más bien uno de los hombres que pues estaba ahí a su servicio se enteró que era mujer, la violó y entonces ella tuvo una hija. O un hijo, entonces, o sea, sí se enteraron que era mujer. Si no, ni en cuenta, como siempre. Totalmente, entonces esta historia no se puede comprobar si es ficción o no, porque en realidad en el libro donde anotan los nombres de los papas, pues ahí hay 2 hombres en el lugar en el que ella hubiera estado. Pero la iglesia en realidad sí había reconocido la historia de la Papa Juana hasta el siglo XVI. Entonces... O sea, como real, ¿no? Sí. Como si fuera algo que sí hubiera pasado. Ah, ok. Entonces, si pasó o no, quién sabe. Porque otra cosa que nos deja la historia de la Papa Juana es la famosa silla perforada. ¿Saben qué es la silla perforada? Creo que... no estoy segura, pero es como esta silla especial que tienen los papas donde nada se pueden sentar ellos, ¿no? Bueno, obviamente ya no se usa, pero... o algo así, como que en algún momento sí la usaron. Sí, la silla perforada es tal cual una silla perforada. Una silla con un espacio al centro para que puedan comprobar si el papa... no sé si a través de la vista o del tacto, creo que varía mucho esas teorías, pero para que pudieran comprobar si tenía testículos y si era un hombre. Entonces es curioso porque además estaba investigando sobre la silla perforada y no encontré mucho porque no encontré cuáles son las fechas en que usaron esta silla. Aún lo venden como una teoría, pero esta silla físicamente la puedes ver en el Museo del Vaticano. O sea, esa silla sí existe. Bueno, pues por algo existió, ¿no? Sí, ya le dejamos totalmente la teoría que quieran crear a los y las escuchas, porque pues este podcast no es sobre la historia de la iglesia, pero creo que es súper interesante imaginar que existe una papa y que por eso crearon la silla. Pero bueno. Me gusta esa teoría. Es muy interesante. La tomaré. Entonces, pues... Esa es la que voy a contar.
Sí, entonces pues esas son algunas historias de crossdressing. Lo interesante pues es que estas santas fueron reconocidas, son recordadas como santas, fueron muy importantes en la Edad Media. O sea, aun cuando se enteraron que eran mujeres, dijeron como, wow, renunció a ser mujer, por Dios. Entonces pues las canonizaron y así. Pero la diferencia es que ellas se hicieron pasar por hombres, o sea, nunca dijeron nos estamos vistiendo de hombres por la libertad, cosa que creo que Juana de Arco sí hizo. Juana de Arco se vestía como hombre y ella decía que era mujer. Entonces, ahora que sabemos del crossdressing, creo que es pertinente saber quién es Juana de Arco, qué hacía, qué tiene que ver con esto. Mi momento ha llegado. Ok. Nuestra experta Dam nos va a explicar todas nuestras dudas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, creo que todas hemos escuchado hablar un poco acerca de Juana de Arco. Por lo menos su nombre, yo creo que la mayoría sí lo conocemos, ¿no? Pero hay muchísimo más dentro de su historia que yo no tenía ni idea hasta que lo investigué y creo que es digna de contarse. Bueno, en primer lugar, Juana nació en un momento súper complicado de la historia de su país porque nació en medio de una guerra entre Francia e Inglaterra que duró muchísimos años y que fue súper complicada porque también Francia estaba dividida, los ingleses ya ocupaban algunos territorios de Francia y bueno, etcétera. Entonces, en medio de este contexto tan complejo, pues Juana nace en 1412 y cuando tenía 13 años empieza a tener como visiones y empieza a escuchar voces que pues primero la perturbaron, ¿no? Entonces como que se asustó, pero luego ella se dio cuenta de que estas voces eran voces de los santos y las santas, ¿no? Entonces ella escuchaba como a San Miguel, a Santa Margarita y así, etcétera. Y bueno, con el tiempo a estas voces que escuchaba les llamó consejeros. Incluso en el juicio que le hicieron en su muerte ella decía que eran sus consejeros. Y bueno, estos consejeros, cuando ella tenía 16 años, le hicieron una especie de llamada divina, ¿no? Y que le decían que ella iba a ser la persona que iba a liberar Francia del yugo inglés. Entonces, como que la aspiración de Juana era llegar con el rey Carlos VII, que era el rey de Francia en ese momento, y decirle como de, oye, déjame dirigir un ejército en Orleans y vamos a ganar y vamos a liberar a nuestro pueblo de los ingleses, ¿no? Y al principio fue muy difícil, nadie le creía, fue con algunos generales para que le ayudaran, pero ellos le dijeron, no, regrésate a tu pueblo, no nos interesa tu opinión porque eres una mujer. Como siempre. Y bueno, después de... básicamente desde la Edad Media sucede esto. Y finalmente, en 1429, Juana por fin logra tener una audiencia con el rey. Y al principio el rey como que tenía esta misma actitud, ¿no? De que no, Juana, no te voy a hacer caso, ya regrésate, tú no perteneces aquí y pues no creo que tengas ideas buenas. Pero después Juana tuvo una visión en donde uno de estos santos le dijo como un secreto que solo el rey conocía. Entonces, cuando Juana le cuenta esta visión al rey, el rey se queda como súper sorprendido y le dice, no, pues sí, o sea, tiene que haber algo que solo puede ser inspiración divina en esta mujer, y le da un ejército de 4,000 hombres para marchar a Orleans. Y bueno, en el camino, Juana conquista algunos otros lugares, como las ciudades de Meung y de Troyes, que se rindieron casi sin ofrecer resistencia. Y Juana era muy buena estrategia militar y esto sorprendió mucho como a los hombres con los que estaba, porque ella era una campesina, ¿no? Entonces no tenía ninguna preparación militar ni de ningún tipo y le sorprendía que fuera como tan buena estratega, tan buena guerrera y todo esto. Entonces finalmente Juana llega a Orleans, que era una ciudad muy importante, ¿no? Dentro de esta guerra entre los franceses y los ingleses. Y en 3 días, o sea, solo le tomó 3 días recuperar la ciudad. Entonces fue una grandísima victoria para los franceses, fue súper importante. Y después de esta victoria, Juana decidió avanzar a la ciudad de Compiègne. Y en esta ciudad, pues, se acabó como el bello sueño de Juana de Arco, porque
fue capturada y la encerraron en una prisión inglesa, ¿no? Y bueno, en esta prisión inglesa no solamente buscaban que Juana de Arco dejara de estar al frente del ejército francés, sino también que dejara de ser esta figura, porque para este momento tenemos que entender que Juana ya era una figura súper importante dentro del ejército francés, que era muy importante también dentro de otros contextos por las visiones que tenía, y entonces era desacreditar su imagen. Y esta parte es súper fea de su historia, porque el rey que según la había apoyado, el rey Carlos VII, niega todo, le dice como de no, yo no te conozco, nunca tuve contacto contigo. No. Y toda la gente con la que estaba le retira su apoyo, o sea, se quedó sola en un territorio enemigo que no conocía. Fue súper feo. La trataron de acusar de muchísimas cosas, y al final no pudieron imputarle nada, ¿no? Porque ubican que en la Edad Media siempre había como este tipo de juicios contra las mujeres por ser brujas o por herejía y tal, ¿no? Pero con Juana de Arco no pudieron hacer eso porque ella sus visiones se las atribuía a Dios y lo único que había hecho era como servir a su nación, ¿no? Entonces, después de buscar y rebuscar y llegar a unas conclusiones bastante cuestionables, el 30 de mayo de 1431, en la plaza del mercado de la ciudad de Rohan, Juana de Arco fue quemada en la hoguera con más de 10,000 espectadores. Y pues así acabó su vida. No. Pues realmente vivió muy poco. Pasó hace 600 años, pero me pone triste. Ajá, o sea, murió a los 19 años. Literalmente súper joven. Qué inteligente. En 19 años. Sí, no sé exacto. cómo hizo todo eso en 19 años. Pero bueno. Pero lo más importante, o lo que queremos resaltar de la vida de Juana de Arco es su juicio, porque fue un proceso muy largo, o sea, duró meses, duró desde enero hasta mayo, y pues se dividió en 3 fases, ¿no? O sea, primero fue en la investigación, en donde, como ya dijo Damaris, no encontraron nada, solamente pues que hablaba con los santos y que se vistió de hombre. Y luego ya en el juicio fue muy raro porque de repente hacían como juicios a puerta cerrada y de repente sí dejaban como entrar gente, pero pues al final Juana de Arco siempre tuvo unas respuestas muy chidas, todo se lo atribuyó a Dios. Y pues al final le hicieron como firmar un papel en donde pues le dijeron como, está bien, no eres bruja ni nada de esto, pero te estás vistiendo de hombre y eso va contra la ley divina, entonces tienes que dejar de hacerlo. Pero como ella estaba en una prisión inglesa y era la única mujer, tenía como mucho miedo de ser violada. Entonces el 28 y el 29 de mayo todavía no la liberan y ella se viste de hombre para protegerse de ser violada, porque obviamente era más difícil que le quitaran la ropa así. Entendible. Y al final pues no faltó quien la fue a acusar y le dijeron como, oye, pues ya rompiste tu promesa, te vamos a tener que quemar en la hoguera. Y lo más chistoso fue que cuando estaban haciendo la hoguera le pusieron como, o sea, le pusieron hasta aceite porque no podían quemarla, o sea, la madera no prendía, no podían quemarla. No se prendía. Ajá. Y eso fue visto como un gran milagro, ¿no? Y pues yo ya no la hubiera quemado, la verdad. Hubiera dicho como, ok, esto es una señal divina, no voy a quemar a Juana de Arco. Totalmente. Exacto. O sea, de hecho un fraile después de que la quemaron dijo como, la verdad no debieron haberla quemado, y lo mandaron a prisión por 10 años. Entonces la iglesia estaba muy enojada con Juana de Arco. Que ya estaba muerta. Y pues ya 20 años después, ya que el rey Carlos VII había como logrado recuperar el territorio de Francia, hizo que anularan el veredicto contra Juana de Arco,
pero pues obviamente ya nos servía de mucho, ¿no? Ya para qué, ya está muerta. Ah, Pero gracias. Bueno. Ay, no, qué horror. Pero aún así, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó como santa. Ok, ahora es Santa Juana de Arco. Exacto. Y de hecho, hasta en París, mucho antes de que la canonizaran, hicieron una estatua que está en la Place de Pyramide y ella lleva puesta su armadura. Ahora que lo pienso, o sea, justo con eso que dijiste, creo que yo, por lo menos, todas las representaciones que he visto de Juana de Arco, así, no sé, pinturas, cosas en los libros, esculturas, yo todas las veces que la he visto, siempre es con la armadura. Y pues no sé, o sea, siento que está chido que después de que, o sea, no estuvo chido que la quemaran, ¿no? Pero siento que incluso después de que sufrió como esa muerte, el que ahora esa armadura sea su icono, pues está muy padre, ¿no? Porque incluso creo que es muy diferente de la imagen que siempre tenemos de las santas, que es como con esta túnica súper elegante y súper acá. Y yo, por lo menos, siempre he visto a Juana con la armadura. Y esa es como la imagen, o sea, si alguien me dice como Juana de Arco, lo primero que se me viene a la mente es la armadura. Exacto, o sea, no piensas en ella como, ay, la campesina que escuchaba a Dios ni nada. O sea, piensas como en la mujer que guió un ejército y tenía una armadura y tenía una espada y todo esto. Eso, girl power. Creo que otra cosa súper chida de ella es que no negaba ser mujer, ¿sabes? O sea, porque de hecho uno de los apodos que tenía era la doncella de Orleans, ¿no? Creo que incluso como que a ella misma le gustaba que le dijeran así. Sí. Y que a pesar de que vestirse como con esta armadura y todo esto, pues como que Juana de Arco siempre tuvo claro que era una doncella, ¿no? Que era una mujer y que se sentía orgullosa de ello. Claro, y es que yo creo que todas las mujeres que recurrieron al crossdressing, pues no era porque quisieran a lo mejor ser hombres, sino los derechos o la libertad de ellos. Pero la verdad, Juana fue muy valiente al nunca ocultarlo. O sea, él, sí, soy mujer y me he visto de hombre. Y está bien. ¿Y qué? Porque, supongo que las demás pues era como, chales, o sea, es que si se enteran que soy hombre, pues me van a matar. O sea, creo que a la papa Juana la mataron en las historias. O sea, fue un escándalo, evidentemente, que una papa fuera mujer y pues la mataron por eso. Ajá. Y también te hace pensar como de rescatar esta imagen, ¿no? De la mujer dentro de la Edad Media, que a lo mejor nos hemos perdido por todas estas historias que nos han tratado de ocultar o que a lo mejor siempre pensaron que eran hombres. Sí, es que además Exacto. hay un montón de mujeres bien chidas en la Edad Media. O sea, ya de por sí de la Edad Media nos cuentan dos cosas. Pues obvio en esas dos cosas no nos cuentan nada sobre las mujeres. Sobre hombres. Ajá. O sea, de las mujeres solo nos cuentan como, pues hizo esto, pero mira, este hombre hizo esto, ¿no? Y es así como, Sí, es un poco feo tener que estudiar como directamente a la Edad Media para, o sea, rebuscar ahí a las mujeres. Pero además yo pienso, o sea, supongo que esto ha pasado en toda la historia y creo que para no irnos muy, muy lejos en tiempo y espacio, en el 2010 descubrieron que los restos de Mariana Matamoros eran de mujer. Entonces, bueno, el gobierno dijo como... En realidad era Mariana. Sí. El gobierno dijo como, perdimos los restos de Mariana Matamoros en algún lugar. Bien casual. Pero tal vez era Mariana, yo no sé, no sé. O sea, tal vez esto lo dejamos para el siguiente episodio, contarles todas las teorías de por qué en realidad era Mariana. ¿Cuántas Juanas de Arco hemos tenido en la historia? Toda la historia, está increíble esto. Pues muchas gracias por escucharnos, esperamos que hayan aprendido un poco más sobre Juana de Arco. Escúchenos en el siguiente episodio para saber más de estas mujeres y sus historias que quizá nos contaron mal o no nos contaron. Y para seguir rescatando pues lo que realmente les pasó. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Disfruté mucho el episodio de hoy, amigas. Yo también, muy interesante. Yo también. Pero bueno, nos despedimos y que Santa Juana de Arco las bendiga. Adiós. Adiós.